Mi nombre es Jair Emilio Reyes Beltrán, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a hablar de los bajos niveles de apertura en dinámica del comercio internacional durante los últimos 30 años en Colombia. Iniciamos con un contexto histórico eh, en el cual Colombia mantuvo un proteccionismo significativo hasta la apertura de los años 90 con el gobierno de César Gaviria, cuando Colombia inició su apertura económica. Según datos del Banco Mundial, la tasa de apertura de Colombia ha oscilado alrededor del 35 al 40% del Producto Interno Bruto, mientras que economías como Chile o Perú e inclusive Vietnam superan el 50 y 60%. Cuando hablamos de unos impactos en la dinámica comercial, hablamos de unos efectos negativos y unos efectos positivos. En los efectos negativos tenemos una escasa diversificación exportadora, lo que quiere decir que la baja exposición a la competencia internacional limitó los incentivos para innovar y diversificar. Colombia sigue dependiendo de los commodities, y de como el petróleo, el carbón y el café. También hay unas brechas de competitividad, que quiere decir que hay menor productividad, hay poca integración en cadenas globales de valor, hay altos costos logísticos y de producción en comparación con economías mucho más abiertas. Y también hay un atraso tecnológico que aquí es donde hay menor transferencia de tecnología vía importaciones de bienes de capital. En cuanto a la economía de escala limitada, pues podemos decir que el mercado interno relativamente es pequeño. Colombia es un país de 50 millones de habitantes y no permite aprovechar economías de escala como si lo haría, pues en este caso, una orientación más agresiva hacia mercados externos. En cuanto a efectos positivos, tenemos que hay una estabilidad macroeconómica. También hay un desarrollo de algunos sectores internos, como es la protección temporal que permitió el surgimiento de industrias locales, la reducción de vulnerabilidades, en este caso, durante la crisis de la pandemia, pues la menor dependencia que del comercio colombiano en el exterior, pues actuó como un amortiguador ante la crisis. Ahora, en comparación con la región, Chile y Perú abrieron más profundamente sus economías, porque de esa forma tuvieron mayor diversificación exportadora, eh, atracción de más inversión extranjera directa en sectores exportadores y hubo una integración más exitosa con mercados asiáticos. Colombia pues mantuvo una integración más regional y concentrada en Estados Unidos, pero con menor concentración o menor penetración en mercados asiáticos. También tenemos que hablar de una paradoja colombiana, que aunque Colombia firma muchos tratados de libre comercio, eh, si son 17 acuerdos con 50 países actualmente, pues es muy limitada y muy ineficaz en su aplicación y en su beneficio para el país. También hay unas barreras en logística, muchos trámites, mucho transporte, mucha burocracia y la falta de complemento entre políticas industriales y competitividad. También tenemos unas consecuencias estructurales, las cuales tenemos como una productividad estancada. Colombia tiene una de las brechas de productividad más grandes respecto a países desarrollados del OCDE. O sea, esas brechas son muy grandes. Hay exportaciones de bajo valor agregado y hay una dependencia a los commodities. En cuanto a las perspectivas y retos, tenemos aumentar una apertura mucho más efectiva, sin generar desajustes sociales, porque a veces creemos que aperturar significa tener problemas sociales en el país y debemos ser cautos con ese aspecto.
También complementar la apertura comercial con políticas de competitividad, fomentar la inserción estratégica en las cadenas globales de valor, también aprovechar la transición energética. Y en cuanto a los desafíos, Colombia pues debe combinar una inserción internacional más agresiva con políticas domésticas que fomenten la innovación, la productividad y la diversificación. Sin mejoras en infraestructura, ni capital humano, innovación y clima de negocios, una mayor apertura por sí sola podría tener efectos limitados en transformar la estructura productiva y comercial del país. El desafío en ese aspecto no es solo abrir más, sino abrir mejor la economía y la dinámica del comercio colombiana ante el mundo. Como conclusión, tenemos que los bajos niveles históricos de apertura sí han afectado profundamente la dinámica comercial, lo que ha contribuido a un patrón de especialización primario, bajo sofisticación exportadora y limitada integración en mercados globales dinámicos. Muchas gracias por la atención.